Póngase en pie un minutito. Verso 1. Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tenemos? Sí, ok. Bueno, vamos a leer ahí, sígame con la mirada, en el verso 1 hasta el 12. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Dónde me quedé? A fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Último verso, 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Un pasaje como este merece una oración doble y irreverente. Así que acerquémonos al trono de la gracia y pidámosle al Señor que nos ayude. Padre, gracias. Gracias, Señor. Reconocemos que no somos dignos, Padre, porque todavía estamos en un cuerpo que falla y no somos dignos de un privilegio tan grande. Sin embargo, es por medio de los méritos de Cristo que tú nos has llamado a anunciar este mensaje, este evangelio. Padre, gracias por la oportunidad. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos el honor. Padre, gracias por este sermón. Gracias por estos hermanos. Gracias por esta iglesia, Señor. Espíritu Santo, estamos listos. Estamos listos para ser corregidos, guiados, enseñados, exhortados. Estamos listos para que tu palabra, Señor, nos edifique, nos santifique. Nos lleve, Señor, al temor del Padre. Bendice a los hermanos en este día y que este sermón pueda llegar a sus corazones. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a poner un cronómetro. Gloria al Señor, hermanos.
Bueno, hermanos, hemos llegado a Romanos 4 ya, gracias a Dios. Romanos 4 es nuestra serie de Romanos y nuestro tema el día de hoy es Romanos parte 10. Romanos parte 10, ese es el tema ya, gracias a Dios. Llegamos al capítulo 4 y al tema número 10. No sabemos cuántos temas serán, pero ya vamos avanzando. Hay quienes dividen a Romanos en 4 cuartos, porque Romanos tiene 16 capítulos. Y entonces, bueno, nosotros estamos llegando al primer cuarto, ¿no? Aunque todavía nos falta terminarlo, pero ya estamos avanzados. Este libro, esta epístola, hermanos, es muy importante para nosotros, los protestantes, la carta magna del apóstol Pablo. Algunos le llaman también el Evangelio de Pablo, porque pues obviamente sabemos que está el Evangelio de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, el de Juan, y todos hemos entendido que la Biblia contiene 4 evangelios, pero algunos llaman a Romanos el Evangelio de Pablo, y a mí me parece bastante razonable, porque de hecho no solamente es razonable llamarle el Evangelio de Pablo, sino que algunos teólogos le llaman la columna vertebral del Evangelio, o sea, aún todavía por encima de los otros evangelios. Y no estamos diciendo con esto que este es otro evangelio, porque Gálatas dice que si alguien predica otro evangelio, sea maldito, ¿no? Este es el mismo evangelio de Jesucristo que le dio a los apóstoles. Es el evangelio de la gracia. Y de hecho, ese es el énfasis de Romanos, la justificación por la fe sola. Y por eso es que aparentemente, no sé si usted ha puesto atención, pero como que hemos estado dando vueltas en estos temas. Pero es por eso, es porque ese es el propósito de Romanos, la justificación por la fe sola. Y hemos hablado de Abraham y de la ley y de la circuncisión y seguimos ahí, porque Pablo sigue aclarando estos temas que al hombre le resultan difíciles de comprender. Hermanos, si hay una doctrina que el enemigo quiere pervertir y sacar de su contexto, es la doctrina de la salvación. Y este es el tema de Romanos, la salvación. Hace unos días un muchacho me pidió que le recomendara un libro y tardé 5 días en responderle porque estuve meditando qué libro recomendarle. No me refiero a un libro de la Biblia, sino a un libro de doctrina, de teología, un libro cristiano. Y entonces, después de meditar unos días, primero pensé en Mi humanidad, un libro para jóvenes, porque es un libro para jóvenes, algo devocional, algo que le dé unos consejos prácticos. Pero después llegué a la conclusión que lo que mejor le haría sería que entendiera mejor la salvación, es una persona salva. Entonces le mandé un libro de teología, de doctrina, que habla de la justificación. Porque si hay algo, hermano, que a nosotros nos hace bien, es esto, entender, hermano, las doctrinas de la gracia y la doctrina de la justificación por fe solamente, que son las doctrinas que tienen que ver con la salvación. Entonces, el enemigo de las almas, porque hay un diablo, la Biblia dice no ignoréis sus maquinaciones, ha tratado de distorsionar mucho la salvación. Lo ha llevado a 2 extremos, que ambos extremos son nocivos. Un extremo de ya eres salvo y puedes hacer lo que tú quieras, que es un extremo nocivo, y otro extremo de Dios está tratando de salvarte, todavía no eres salvo. En cualquier errorcito que cometas te vas al infierno. Esa es una doctrina de obras, mientras que la otra doctrina es de libertinaje, de Dios ama a todos y por lo tanto no puede mandar a las personas al infierno y ya te salvó y ya puedes vivir como quieras. El otro extremo te dice prácticamente que no eres salvo y que cualquier errorcito ya estás destituido de la gloria de Dios. Entonces estos son extremos nocivos y por eso Romanos es un libro que nos pone en contexto y nos pone en balance, nos ayuda a entender qué es la salvación por fe solamente, sanamente. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, hermanos. Dijimos en un tema anterior que aunque en el mundo hay millones de religiones, sectas y denominaciones, sin embargo nosotros podríamos clasificar todas esas religiones en 2 grandes grupos. No sé si alguien recuerda que dijimos que aunque haya millones, las podemos clasificar en 2 grupos. El grupo de la obra divina, que es la salvación. Este grupo enseña que la salvación es del Señor y que por lo tanto el Señor la da por medio de Jesucristo.
Perdón. El Señor da la salvación por medio de Jesucristo a aquellos que ponen su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero está el otro grupo, que es la religión de la obra humana. Y esto es el grupo que trata de salvarse por sus propias obras. Trata de por sus obras asegurarse de que esta persona va a entrar al reino de Dios. En nuestra naturaleza humana, hermanos, a nosotros nos cuesta bastante entender la gracia. Nos cuesta bastante. Nosotros a fuerza queremos ver la forma de ayudar a Dios a completar nuestra salvación. Siempre. Está ya en nuestra naturaleza. Porque hay un legalista dentro de nosotros. Vivimos en un sistema en donde es bien difícil que tú recibas algo gratis. Entonces nos cuesta entender lo que es gratis. Tú dices, alguien se te acerca en la calle y te da $1,000. Tú dices, ¿por qué? Y tú dices, me querrá estafar, han de ser falsos o me quiere hacer algo, porque nosotros no estamos acostumbrados a recibir algo gratis. Y en lo natural eso es verdad, y más bien tenga cuidado cuando alguien venga y le diga, mira, te voy a dar $1,000, pero tú dame 2,000, que no son falsos. Pero, hermanos, y es de aquí donde el enemigo entonces se aprovecha, y como sabe que los seres humanos somos legalistas, trata entonces de decirnos, no puedes, por gracia no puedes ser salvo. ¿Quién te mintieron? ¿Cómo tú crees que Dios, el Dios del universo, te va a estar dando gratis la salvación? Eso no tiene sentido. Pero precisamente, hermanos, ¿cómo nosotros podíamos obtener la salvación por nuestras obras si es algo tan caro? Es una salvación tan cara que al Padre le costó la vida de su Hijo. O sea, ¿cómo es posible que cuando nosotros ponemos en la balanza lo que le costó al Padre y que le costó la vida de su Hijo, pongamos del otro lado de la balanza nuestras obras y que nuestras obras se balanceen con la obra de Dios? Ahí es donde está la ilógica. La salvación es tan cara que nadie la puede pagar con sus obras, y esa es la razón por la que Dios la da gratuitamente a todo aquel que pone su fe y su confianza en su Hijo. Amén. Todo este capítulo 4, hermanos, se trata de Abraham. Vamos a estar hablando de Abraham. El apóstol Pablo usa a Abraham como un ejemplo puntual o específico de algo que él ha venido hablando abstractamente. Él ha venido hablando de que la salvación de que la justificación es por la fe sola, pero él no ha dado un ejemplo puntual. Ahora él comienza a dar un ejemplo puntual específico y usa a Abraham. Menciona a David un poco, pero solamente a manera de ilustración, para apoyar lo que Dios hizo en Abraham. Cita a David, pero el tema no es David, solamente es para reforzar, ¿no?, lo que ya dijo acerca de Abraham. Vamos a ver 3 razones, hermanos, por las que el apóstol Pablo usa el ejemplo de Abraham. O sea, no es algo improvisado, es algo fríamente calculado del por qué él está usando a Abraham como ejemplo. Primero, Abraham vivió, hermanos, 2000 años antes de la ley, 2000 años antes que Pablo, no 2000 años antes que la ley, sino unos 2000 años antes de que Pablo escriba Romanos. 2000 años más o menos antes de eso vivió Abraham. Lo que Pablo está construyendo aquí es un argumento de que la salvación por fe no es algo nuevo para el judaísmo. Él va a demostrar en este pasaje que hace 2000 años atrás ya la salvación era por fe. Por eso él se remonta 2000 años atrás. Para que lo que él va a comenzar a enseñar, ellos, no, esto es nuevo. Nosotros no sabíamos que la justificación era por fe, sino por obras, porque los judíos entendían eso, y hasta la fecha. El judaísmo, hermanos, es una religión de obras. No se confunda. Que el judaísmo, que no son cristianos y que ellos no creen en Cristo, que no han nacido de nuevo, quiero decir, porque hay unos que creen en Cristo de diferente manera. Hay judaizantes que creen que Cristo sí es el enviado de Dios, pero que no era Dios, simplemente era el ungido, el Mesías, pero no era Dios. Pero el judaísmo, hermano, un judaizante que no ha nacido de nuevo, un judío que no ha nacido de nuevo, su creencia es que la justificación es por obras. Esa es la creencia de ellos. Tú tienes que hacer para poder ganar tu salvación. Entonces Pablo se remonta 2000 años para decirles, no, nunca ha sido la salvación por obras.
Ahora, no solamente está remontándose 2000 años a Abraham, sino que al remontarse a Abraham se está remontando a 600 años antes de la ley, porque Abraham vivió más o menos unos 600 años antes de la ley. Si nosotros vemos cuando Abraham era un adulto, como de unos 30, 40 años, todavía faltaban 600 años para que Dios le diera la ley a Moisés. Entonces, Abraham no pudo haber guardado la ley para ser salvo. Por ahí hay un verso que vamos a analizar donde dice que Abraham guardó la ley, pero no se refiere a la Torá, porque la Torá no había sido dada, sino que se refiere a los mandamientos que Dios le daba. Sal de tu tierra, ok, obedeció. Vete allá a la tierra que yo te mostraré, obedeció. Ahí a esos mandamientos de Dios se refiere ley. En el verso que vamos a ver, es como mucha gente te dice que Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No, pues tienes que guardar los 10 mandamientos, incluido el Shabbat. No, pero es que ahí en Juan, en los evangelios de Juan y en las primeras cartas de Juan, esa palabra mandamiento, la palabra griega no es la palabra nomos, que es la palabra para ley o para Torah, es la palabra griega entolé, que quiere decir los dichos de Jesús, es decir, lo que Jesús dijo. Y esos mandamientos son a los que él se refiere. Me amáis, guardad mis mandamientos. Ya lo hemos visto en el pasado, pero la segunda razón es, hermano, que Pablo está utilizando a Abraham como un ejemplo puntual de la justificación por fe, porque a Abraham, hermano, era una persona respetada en el judaísmo. Entonces, no solamente está citando cualquier ejemplo, no solamente está citando un ejemplo que se remonta a 2000 años antes de Cristo y 600 años antes de la ley, sino que está citando a un hombre respetado por los judíos, su padre según la carne. Entonces ellos tenían que poner atención, porque Pablo está a punto de enseñarles a estos hombres cómo es que Abraham fue salvado. La tradición rabínica, hermano, en los tiempos de Pablo, había creado muchos mitos acerca de Abraham que no están en las Escrituras. Y se dejaban llevar más por esos mitos que por las Escrituras. Sin embargo, sí creían que Abraham había sido un hombre piadoso. O sea, en eso estaban de acuerdo, tanto Pablo como los rabinos, o la tradición rabínica de ese entonces, estaban de acuerdo en una cosa: Abraham había sido un hombre piadoso, solamente que Pablo está a punto de enseñarles que primero Dios lo salvó por su fe, mientras que los rabinos decían fue un hombre piadoso por sus obras, fue bueno por sus obras. Y vamos a ver algunos mitos de esos conforme avancemos. Entonces vamos a ver ahí, hermanos, en el verso 1 y 2, cómo Pablo comienza a construir sus argumentos. Y el primer argumento que él quiere construir, hermanos, es que Abraham no fue justificado por sus obras. Esto tuvo que haber sido shocking para los judíos, porque ellos tenían 2000 años enseñando que Abraham había sido justificado por sus obras. Verso 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y lo que Pablo está diciendo, si Abraham se salvó por sus obras, entonces él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque él se salvó solo. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Les dice, Abraham es nuestro padre según la carne. Entonces les está llamando su atención. El judaísmo siempre se remonta hasta Abraham. ¿Sí? Ese es el primer patriarca, el más grande patriarca de Israel, es Abraham. Entonces Pablo les menciona a Abraham, es su padre según la carne, y ellos tienen que poner atención. Los rabinos, decía yo, enseñaban que Abraham había sido justificado por sus obras. Y ahora Pablo les va a demostrar que no, que la Escritura dice que Abraham, fue justificado por fe. Mire lo que dice 1 Corintios 1, 29 y 31, hablando Pablo acerca de la salvación a los corintios. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y está hablando de la salvación. Si usted lee en la casa el pasaje completo, le dice que no es por la sabiduría de los hombres, no es porque ustedes sean los más grandes, los más importantes. Dios no los ha salvado por eso, dice Pablo,
Dios los ha salvado por gracia. Por lo tanto, si alguien tuviera algo de qué gloriarse, la única gloria que podría decir es gloria a Dios por mi salvación, porque Él me la dio a mí por mi fe en Jesucristo. La frase esta, si Abraham fue justificado según las obras, tiene de qué gloriarse, es una frase hipotética, es una suposición hipotética. No está diciendo que fue justificado según las obras, sino lo que está diciendo es, en otras palabras, está diciendo, si el hombre pudiera, si remotamente el hombre pudiera justificarse por sus obras, tendría de qué gloriarse. Pero como no puede, no se puede gloriar por la salvación. La salvación, hermanos, es del Señor y anula por completo que el hombre se pueda gloriar. Si una persona se gloria de su salvación, no ha entendido la salvación, quizás no es salvo. Porque siempre, hermanos, a los que el Señor nos ha salvado, siempre decimos, gloria a Dios. La salvación es del Señor, Él me la dio. En el verso 3, vamos a leer del 3 al 5. Entonces ya Pablo, los estoy confundiendo mucho. Entonces ya Pablo comienza a explicar que la salvación, que la justificación de Abraham fue por su fe. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice Pablo primero? ¿Qué dice la Escritura? Ya van 2 veces que Pablo dice qué dice la Escritura, en lo que vimos en Corintios también. ¿Qué dice la Escritura? Siempre apelando a qué dice la Escritura, porque todo cristiano, hermano sano, debe de fundamentar lo que cree en qué dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Siempre, hermano, mire, sus sentires, que yo siento, que yo pienso, que mi abuelita me lo dijo. Si tu abuelita contradijo la Biblia, lo siento, la querrás mucho, pero cuidado con esa abuelita. No, es lo que dice la Escritura. Debemos fundamentar, hermanos, nuestra fe, nuestra teología, nuestra doctrina, en qué dice la Escritura. Y Pablo está citando Génesis, en donde claramente la Biblia enseña que Abraham fue justificado porque creyó y no porque obró. Pero hay un pasaje que usan hasta el día de hoy los judaizantes que dicen, no, Abraham primero obedeció, luego Dios lo salvó. Y lo vamos a ver, lo mencioné brevemente, está en Génesis 26, 4, 5. Génesis 26, 4, 5, hermanos, búsquelo. ¿Lo encontró? Si anda por mapas, ya se pasó. Lea su Biblia. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí Dios le está hablando a Isaac. Dios le está hablando a Isaac. Yo te voy a hacer esto y esto, porque Abraham, tu padre, en otras palabras, podríamos poner entre paréntesis, Abraham, tu padre, hizo esto. Entonces, este es un verso que algunos usan para decir, sí, Abraham fue salvo, pero porque Génesis dice que primero él oyó la voz del Señor, guardó su precepto, guardó sus mandamientos y guardó sus leyes. Pero pregunta, ¿qué leyes y qué preceptos si faltaban 600 años para que Dios le diera la ley a Moisés? Aquí no está hablando de la Torá de Moisés o de la ley de Dios. Que no se deje engañar, hermano, por los judaizantes. ¿Cómo se interpreta este verso entonces, pastor? Bueno, en la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, se enseña que un verso que es difícil hay que interpretarlo a la luz de otro verso que te da más luz. Hay versos de la Biblia que están un poco oscuros, pero otros están llenos de luz. Entonces tú agarras un verso que está lleno de luz y alumbras el que está un poco oscuro para que lo entiendas. Ok, ya entendí. Y mire a la luz de qué verso lo tenemos que interpretar. Génesis 15, 6. Porque Pablo, esta es la escritura que está citando. ¿Se acuerda qué dice? ¿Qué dice la escritura? Esto es lo que está citando, Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué es antes? ¿Génesis 15, 6 o Génesis 26, 4, 5? Primero es Génesis 15, 6. Y después hasta Génesis 26,
4 y 5 se habla de las obras que Abraham tenía, pero Abraham ya había sido justificado. Ahorita vamos a ver, la Biblia dice hasta cuántos años antes. Había sido justificado antes de que se circuncidara, la Biblia dice. Uno puede sacar las cuentas. Entonces sí, claro, la obediencia de Abraham era agradable y nuestra obediencia, hermanos, a Dios es agradable y siempre va a ser agradable y súper agradable cuando Cristo está entronado en tu corazón, cuando tú tienes una fe sincera en Dios. Esa obediencia es agradable a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor en Génesis 26, 4, 5. Que se agradó de la obediencia de Abraham, porque venía de una obediencia de un hombre en cuyo corazón había fe en Dios. Pero una fe, hermanos, a Dios, sin tener la fe correcta y sincera en Dios, no es nada ante Dios. No es nada, no cuenta en nada para nuestra santificación. La obediencia cuenta para nuestra santificación y trabaja para nuestra santificación cuando viene del temor del Señor, hermano, porque esa es nuestra motivación principal de por qué lo estamos haciendo. Los judíos entendían, hermano, en los tiempos que Pablo escribió Romanos, siempre que veían que Abraham había sido justificado por creer o por fe, la palabra fe la cambiaban por fidelidad. No, Abraham fue justificado por su fidelidad, o sea, por obedecer fielmente. Pero la palabra fe que se usa ahí de creer, es un creer, hermano, en fe. Vamos a ver en Hebreos cómo era la fe de Abraham, ahorita que lleguemos ahí. Los judíos, hermano, hasta el día de hoy, ellos leen la apócrifa. La apócrifa son una serie de libros que no están, hermano, en el canon bíblico. Al menos en nosotros los protestantes no lo tenemos. La Biblia católica tiene muchos libros apócrifos. Aparte hay un libro que se llama la apócrifa. Los puede leer, no hay ningún problema porque sirven para nuestra formación. Solamente no crea esas cosas que Jesús hizo unos pajaritos de barro y los hizo reales y volaron, ¿no? Mucha gente se pregunta por qué los apócrifos quedaron fuera. Pues solamente hay que leerlos para darse cuenta que hablan cosas completamente en contra del carácter de Dios. Y esa es la respuesta de por qué quedaron fuera. Porque no reflejan al Dios de la Escritura. Pero al punto a lo que lo quiero llevar es que en la apócrifa, en los libros apócrifos, hay varios libros que hablan de que Abraham fue salvado por sus obras. De que Abraham fue justificado por sus obras. Esa es la razón por la que muchos judaizantes usan la Biblia católica. Una vez hace muchos años, hermano, que todavía nos faltaba formación doctrinal y teológica, invitamos a predicar a alguien a la iglesia que era una persona de corte judaizante. Nosotros no sabíamos, porque cuando tú no estás bien adiestrado en doctrina, tú a todo dices amén, con que digan Dios, tú dices pásenle testigos de Jehová, enséñenme. Nosotros no estábamos muy adoctrinados, ¿no? Y vino a predicar a la iglesia una persona judaizante y hacía calor y entonces le prendieron el ventilador y el ventilador le abrió la Biblia en una página full color de la Virgen de Guadalupe. Su Biblia era ilustrada. Usted sabe que hay Biblias que son ilustradas, ¿no? Hay Biblias católicas que traen el calendario maya y un montón de imágenes. Entonces muchos hermanos que se dieron cuenta se quedaron como, ¿what? Y esa es la razón, esa es la explicación de por qué muchos judaizantes prefieren la Biblia católica, porque la Biblia católica trae los libros apócrifos que enseñan que Abraham fue justificado por sus obras, porque el catolicismo enseña también que la salvación es por obras, igual que el judaísmo. El judaísmo y el catolicismo es lo mismo en ese aspecto. Ambas religiones enseñan que la salvación es por obras, aunque los judaizantes odian a los católicos, son idénticos a ellos en doctrina. Idénticos, son exactamente lo mismo. Entonces, le cuento esto solamente a manera de anécdota para que usted entienda cómo debemos crecer en conocimiento, saber discernir dónde nosotros estamos parados. Por eso, hermano, lea, mire, compre libros, compre manuales de teología, lea. Claro, yo siempre le digo a los ancianos, el libro número 1 que hay que leer es este. De hecho, yo le he dicho a los ancianos que ellos no tienen derecho de leer ningún libro, por muy bueno que sea. No, es que hay un libro de fulano, bueno, no tienes derecho de leer ningún libro si primero no lees este libro. Una vez que ya pasaste muchos minutos aquí, tienes derecho, ok, voy a leer otro libro. Pero esta es nuestra base, hermano, sobre conducta, sobre doctrina, contiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. El libro, hermano, de Eclesiástico, la oración de Manasés, el libro de los jubileos, entre otros, enseñan que Abraham fue salvo por su obediencia.
no por su fe, sino que él obedeció y entonces Dios lo salvó. De hecho, hay un libro que se llama La oración de Manasés, si usted quiere lo puede leer, que dice, hermano, que Abraham, Isaac y Jacob fueron sin pecado. ¿What? ¿Abraham el mentiroso? ¿El que se metió con Agar? ¿Sí ve? Esos libros apócrifos contradicen la Biblia, por eso están fuera del canon protestante. Casi ponen a Abraham al nivel de Cristo, porque el único hombre que ha sido sin pecado es ¿quién? Cristo. Y con todo respeto, si hay algún católico visitándonos, aún María era pecadora. Los católicos dicen que no. Ahora entendemos por qué. Si creen que Abraham, basado en los libros apócrifos, fue sin pecado, pues obviamente les conviene también apelar a que María fue sin pecado. Si ya creen que Abraham fue sin pecado, pues ¿qué les cuesta decir que María también fue sin pecado? Cuando María dice en Lucas, en el Magnificat de María, que ella alaba al Señor su Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Los pecadores. Pero en fin, solamente estoy tratando de que usted entienda esto, hermano, porque basado en estos libros apócrifos y en esta creencia de que Abraham había sido justificado por sus obras, empezaron a correr mitos en la comunidad. Había un mito que decía que Abraham había servido fielmente a Dios desde los 3 años de edad. Pero la Biblia dice que no. Ahorita vamos a ver ese versículo, porque son mitos. Otro mito que era muy común era que decían que Abraham y otros 6 hombres, es decir, un grupo de 7 hombres, habían sido tan piadosos que habían hecho que la gloria shekinah del Señor volviera al templo. Esa doctrina también de la gloria shekinah es un poco peligrosa, hermanos, porque hay grupos judaizantes que entienden que la gloria shekinah del Señor es la parte femenina del Señor. No todos, pero sí hay unos que entienden eso. Por eso en México hay una secta que dice que el Espíritu Santo es mujer. Un tal falso apóstol. No crean los apóstoles modernos, hermanos, son falsos. Un tal Jonathan Mendoza. Y cada vez que ora dice, gracias Madre Espíritu Santo. Por eso, hermano, hay que uno tener cuidado porque vivimos tiempos tan peligrosos. No se coma cualquier cosa, hermano. Discierna, lea, estudie, prepárese, pregunte. Para eso tienen un pastor que les enseña, para eso tienen aquí un grupo de hermanos que estudian, para que ustedes pregunten. Tengan cuidado con lo que ven en internet también. La Biblia dice claramente que Abraham fue justificado por su fe, Génesis 5:6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esa palabra es una palabra teológica que ya hemos visto, que significa ser declarado justo ante Dios. Acepto ante Dios, acepto en Cristo. Abraham, hermano, no es cierto que fue un niño criado en el temor de Dios. La Biblia no dice eso. Abraham fue creado como un caldeo y los caldeos eran politeístas. Su padre era un idólatra, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Mire lo que dice Josué 24:2. Dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, subraya eso, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Pura lógica. ¿En qué sistema religioso fue creado Abraham? En un sistema religioso pagano. Es lógico, la idolatría es una de las cosas que más se transmiten de generación en generación. El Dios, sobre todo, que más adoraban según la historia, estas religiones, era el Dios Luna. El Dios Luna era el Dios que más adoraban estos hombres. Y en ese sistema de creencias fue, hermanos, creado Abraham. Y Dios lo salvó por su gracia. Porque si Dios hubiera esperado que Abraham hiciera algo bueno para que lo salvara, no lo hubiera salvado. Es después que nacemos de nuevo que Dios nos da el entendimiento de hacer su voluntad. Cuando usted lee, busque un pasaje, hermano, donde diga, por ejemplo, en Génesis 12, donde Dios diga que por qué llamó a Abraham. Llamé a Abraham porque era el mejor. No, simplemente lo llama por pura gracia y lo justifica por su fe. La obediencia de Abraham, hermanos, no era perfecta. Usted que ha leído Génesis, usted lo sabe. La obediencia de Abraham era defectuosa. Y aquí hay un consuelo para nosotros los creyentes, aunque no abusemos de este consuelo, porque eso significa que nuestra obediencia como creyentes tampoco es perfecta.
fallamos, nos falta. A veces hacemos algo a medias, a veces oramos a medias, a veces leemos la Biblia a medias, a veces hasta creemos a medias, porque ahorita vamos a ver cómo la fe de Abraham tampoco era perfecta, pero era sincera. Si Dios nos pidiera una fe perfecta para ser salvos, no seríamos salvos. Abraham tenía sus dudas. ¿Por qué cree que se metió con Agar? La obediencia de Abraham no era perfecta. Se metió con Agar, le mintió al faraón, le dijo a Sara, mira, no, estás muy bonita, y la señora, hermanos, ya grande y estaba bonita. Pero ¿sabe cuál era la mejor belleza de Sara? Era una mujer temerosa de Dios. En primera de Pedro, segunda de Pedro me parece que dice que las cristianas deben imitar a Sara, quien llamaba a Abraham Señor. Ya me imagino a todas las feministas que me acabo de echar encima. Hermanos, el feminismo, voy a usar esta palabra con todo el respeto que las personas que están enfermitos me merecen. El feminismo es un cáncer. Es algo, hermano, horrible, hermanos. Mañana en México, hermanos, va a haber un día sin mujeres. Qué terrible eso, hermano. Un día sin mujeres. La sociedad levantando a la esposa contra el esposo, a la hija contra el padre. El mensaje subliminal es: el hombre es peligroso, el hombre es malo, el hombre es opresor, el hombre es machista, te va a tratar de dominar, te va a usar y te va a desechar como una basura. Terrible, hermano. El mundo no necesita un día sin mujeres, ni tampoco necesita un día sin hombres. El mundo necesita llegar a un día cuando la mujer entienda su postura y el rol que Dios le dio para ser la ayuda idónea del esposo. Y el esposo necesita llegar al día también donde entienda que Dios lo puso como líder de su familia y que es el responsable de tener una comunión real con Dios. Ayer puse algo que por ahí alguien me comentó como enojado y puse que en mi casa mando yo. Y cualquiera, machista, tuve que borrar unos comentarios, pero después resumí, porque a mí me manda Cristo. Ese es el orden, hermanos. ¿Qué estábamos? Hablábamos de que Sara era una mujer grande pero bella, pero su belleza era espiritual, hermanos. Su corazón era hermoso para Dios. Respetaba a su esposo. La obediencia de Abraham no fue perfecta. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, obedece perfectamente para que yo te salve, ¿lo habría salvado? Claro que no. No lo habría salvado. Una obediencia defectuosa, pero viene de una fe sincera, que ha creído en Dios. Mire, la fe de Abraham tampoco era perfecta. En su momento Sara le propuso, ¿verdad? Bueno, aquí está mi sierva Agar. Tal vez por ahí es el propósito de Dios. Quizás sinceramente ellos entendieron que por ahí era el propósito de Dios. Dudo. La fe de Abraham no era perfecta, pero era sincera. Esa es la fe que necesitamos. Mire lo que dice Hebreos 11, 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, mire lo que pensaba Abraham, hermano. Esta era su mente cuando él iba camino al monte Moriah a sacrificar a Abraham. Iba pensando esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham tenía su fe un poco, ¿será que es por medio de Agar tal vez? Pero cuando Dios le pide, hermanos, a Isaac, Abraham piensa y dice, Dios me ha prometido un hijo y me lo prometió y me lo dio. Ahora me lo pide que yo lo sacrifique. Yo me imagino, pensaba Abraham, que una vez que yo le entierre la daga y todo y él esté muerto, Dios lo va a resucitar. Esa era la fe de Abraham. Y eso habla, hermano, de la resurrección de Jesucristo. Y el sacrificio de Isaac es una de las figuras más hermosas en la Biblia que habla del amor del Padre por nosotros. Y retomando ahí en Romanos, hermano, dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Está un poco complicado el pasaje, pero prácticamente lo que quiere decir es que si nosotros, eso es lo que quiere decir, si nosotros creyéramos que la salvación es por obras, cada vez que obramos dejamos a Dios en deuda con nosotros. Es decir, leo mi Biblia una hora, estás en deuda, Señor, lo siento, te tengo con la mano torcida. Me arrodillo una hora, oro una hora, pobre el Señor, lo tengo súper endeudado conmigo, me tiene que pagar con mi salvación. Entonces, ¿qué pasaría si fuera así? Eso haría vana la cruz de Cristo. Porque entonces, ¿para qué el Señor dio a su Hijo en la cruz si yo puedo sacarle mi salvación a como dé lugar con mis obras? Yo la podría obtener si fuera así. Dice en la parte que sigue, mas al que no obra, y aquí es donde también quiero explicar algo que se puede malinterpretar, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces usted lo entiende así, al que no obra, o sea, al que no hace nada, entonces Dios lo justifica por la fe. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no confiamos en ellas para nuestra salvación. Porque si usted lo interpreta mal, el Señor justifica al que no obra, o sea, al que no hace nada. Yo nazco de nuevo y no hago nada. No es así. La interpretación correcta es que nosotros no confiamos en las buenas obras para la salvación, porque la salvación ya la tenemos en Cristo. Y nuestras buenas obras son para testimonio, para santificación, porque somos hijos de Dios, porque queremos reflejar el carácter de Dios, porque queremos parecernos a Él, porque estamos agradecidos por su salvación tan grande. Es por eso que los cristianos no decimos malas palabras, hermano, cuidamos nuestra familia, no andamos ahí, hermano, viendo cosas inapropiadas en el internet o oyendo cosas inapropiadas, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos redarguye, nos guía, y uno siempre tiene ese temor de quererse parecer uno más al Señor. Porque por fe somos salvos. Una persona debe confesar que es pecador. Es el paso número 1 para nosotros ser salvos. Que sus obras no sirven para ser salvo. Y confiar que Cristo es su único y suficiente Salvador. Esa es la salvación. En el argumento 3, hermanos, Abraham habla de lo que trae la justificación y dice que la justificación trae bendición. Vamos a leer el verso 6 al 8. Habla de la bendición que trae la justificación. 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Está citando otra vez Pablo, hermanos, está citando otra vez las Escrituras. Está usando ahora a David como un refuerzo del ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por su fe solamente, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora lo que Pablo está diciendo es que Abraham no fue un ser solitario que entendió eso, sino que David también lo entendió igual. Y ahora ya citó al patriarca más grande para los judíos, ahora está citando al rey más grande para los judíos. Para ellos David era de todo. Un ídolo nacional, un héroe nacional, un hombre respetado por la promesa mesiánica que había sobre él. Y esto David lo dijo en el Salmo 32, 1 y 2. Léalo conmigo, por favor. En el Salmo 32, 1 y 2 lo dijo David así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David conocía bien la gracia de Dios. Si hay un hombre, hermanos, en el Antiguo Testamento que experimentó la gracia de Dios, fue David. ¿Sabe por qué? Porque el adulterio no tenía sacrificio. Lea bien la Torá. El adulterio no tenía sacrificio. No hay un mandamiento que diga, cuando el hombre cometa adulterio, traiga una ovejita, 2 cabritas y expíenle su pecado. ¿Cuál era la paga del adulterio? Apedreamiento. El adulterio no tenía sacrificio. Habían otros sacrificios para los perdones, para los pecados no intencionales y otras cosas, los celos y otras cosas. El homicidio no intencional. Habían ciudades de refugio para que se fueran allá los homicidas y el vengador no los matara.
Entonces, David, hermanos, experimentó la gracia de Dios, porque ¿qué cree? El día que Dios lo confrontó con su pecado, ese mismo día, Dios le dijo que lo había perdonado. Leámoslo en 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí ve? Ahí está en el mismo pasaje. Lo reprende. Esa escena a mí me hace llorar cada vez que la leo. Lo reprende, David se humilla, obviamente, no fue un soberbio como Saúl, ¿no? Saúl es un soberbio que más bien empieza a rogarle a Samuel: no te vayas, ofrece el sacrificio conmigo para que el pueblo no se me deserte. Un hipócrita. David no, David cae de rodillas y dice: wow, soy yo, porque Natán le hace una parábola, ¿no? Del viajero, que el hombre mata a su oveja, del pobre pudiendo matar alguna de las muchas que él tenía para darle comer a este viajero. Y David, hermano, se humilla y el Señor le dice: tranquilo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Si ve que David no salió corriendo, ofreció un sacrificio, regresó y entonces Natán le dijo: oh, ya, fue remitido tu pecado. No fue ofrecer ningún sacrificio, porque no había ningún sacrificio que ofrecer. ¿Y dónde está eso? Eso está en el Salmo 51, 16, 17, donde David refuerza. Este es el Salmo penitente, así se le llama. El Salmo donde David confiesa su pecado, su adulterio. Salmo 51, 16, 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, mire. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces la gracia, por eso, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos hablando aquí de la bendición de ser justificado por la fe, por la gracia. Es una bendición, hermano, no merecida. Hermanos, Bernardo Ríos, antes de nacer de nuevo, hermano, no había pero ni una pizca de bueno en mí para que el Señor me salvara. No sé si usted sí. Wow. Si todavía ya en Cristo, hermano, hay cosas que a veces uno dice: de verdad estoy pensando esto. Decía Spurgeon que si un hombre, si una persona piensa mal de ti y habla mal de ti, que no te preocupes, porque si supiera en realidad que eres peor de lo que él piensa. Siempre que alguien piensa mal de nosotros o habla mal de nosotros, a nosotros nos molesta, ¿no? Pero esa persona no tiene acceso a nuestros pensamientos, que son todavía más perversos de lo que esa persona cree. Entonces, por eso somos bienaventurados, somos dichosos. La palabra bienaventurado habla de felicidad, si quiere póngale comillas, pero habla de esa felicidad de decir: wow. Por eso David también dice, cuando ha pecado: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu noble me sustente, no quites de mí tu santo espíritu. Porque ¿qué produce el pecado? El pecado produce dolor, el pecado produce tristeza. Y un hijo de Dios debe de experimentar tremendos dolores espirituales cuando peca. Y qué bueno, qué bueno. Y si Dios le está disciplinando y usted siente su mano dura sobre él, gloria a Dios. Porque el padre al hijo que ama disciplina y lo corrige. Gloria al Señor. La salvación, entonces, Pablo va construyendo que es por gracia. Leamos el 9 y 10. Romanos 4, 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Pregunta. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y él responde la pregunta, él mismo da la respuesta ahí. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Porque los judíos decían que era por las obras. ¿Y la principal obra cuál era? La circuncisión. Era la número 1, porque era con la circuncisión que tú entrabas en pacto. Sin circuncisión no estabas en el pacto. Pero ellos entendían que esta cirugía, hermano, tenía poder. La cirugía en sí misma, ya lo hemos visto, pero ahorita vamos a ver un pasaje que nos va a traer más luz. La cirugía en sí misma tenía el poder de hacerlos hijos de Dios y no. La cirugía lo hacía entrar en el pacto, pero realmente
en ese pacto solamente por la fe en Dios podía ser un hijo de Dios y no por la circuncisión. Dijimos en un tema pasado que confiaban en tres cosas: su herencia de Abraham, su conocimiento de la ley y la circuncisión. La circuncisión lo que hablaba era cada vez que ellos se retiraban el prepucio, estaban diciendo, la figura es esta, como habla de las partes íntimas del hombre, que el pecado se transmite de generación en generación. Y eso es verdad. Cada vez que un hombre, por ejemplo, yo engendré a mis hijos, al engendrar a mis hijos yo engendro pecadores. Va de generación en generación. Mis hijos van a engendrar pecadores porque por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la metáfora de esto es que cuando se circuncidaban estaban diciendo que estaban tratando de, o sea, la acción física de retirar el prepucio quería decir nos vamos a retirar del pecado. Pero ellos se retiraban el prepucio y se deleitaban en el pecado. Se deleitaban en el pecado. Y esto es, hermano, la religión de las obras. Y la religión de las obras persiste hasta el día de hoy. De todos los millones de seres humanos, hermano, que habemos en la tierra, creo que ya las estadísticas dicen que vamos a ser ya que más de 7 billones o 7 billones, algo así, 7,000 millones de millones. Solamente un porcentaje muy pequeño de protestantes, de evangélicos protestantes, creemos que la salvación es por fe solamente, mientras que todo el resto de la humanidad, de todas las demás religiones del mundo, que usted me quiera mencionar, musulmanismo, hinduismo, judaísmo, budismo, lo que usted me quiera mencionar, catolicismo, creen que la salvación es por obras, es decir, que tú la ganas. Entonces, por eso es que también somos bienaventurados. Los que hemos llegado a este entendimiento, hermano, que la salvación es por la gracia de Dios, somos bienaventurados, bendecidos, dichosos, felices debemos de estar de eso, hermano. Claro, queremos ver tus frutos para ver si es cierto. Ay, gloria a Dios, pastor, aquí estamos con todo. No, queremos ver tus frutos. Por ejemplo, le hago un recuento así. El catolicismo. Yo soy mexicano, hermanos. Para los que no lo han notado, porque ya mi acento, como estoy casado con una preciosa guatemalteca, pues. Pero no me ha pegado el voz. Hermanos, yo soy mexicano. Recuerdo que cuando yo era niño, no hace tanto. En un tiempo vivimos en el Estado de México. El Estado de México, hermanos, nos quedaba la villa, que es un lugar muy reverenciado en México porque está la supuesta Virgen de Guadalupe que apareció. Nos quedaba como 1 hora y media, tal vez, no recuerdo muy bien. Y de repente, hermano, venía gente del pueblo de donde nosotros somos, porque nosotros somos de Oaxaca, originarios, y vivíamos en el Estado de México. Y algunas veces, de vez en cuando, venía gente del pueblo a visitarlo a uno, y pues uno de sus sueños de esa gente del pueblo al venir a la capital y estar tan cerca de la villa era ir a ver a la Virgencita, entre comillas. Entonces, pues como tú vivías en la capital, te agarraban de guía de turistas, ¿no? Pues llévame, te voy a comprar un dulce. Y íbamos, ¿no? A algunos primos o la familia, y llevábamos a esas personas que venían del pueblo cuyo sueño era, pues al estar tan cerca de la Virgen, no volver a su tierra sin irla a ver. Entonces, yo miré muchas veces, hermano, en esas idas. Yo, la verdad, no me interesaba. A mí lo que me compraran algo era lo que yo quería. Veíamos, hermano, que gente de rodillas, ¿no? En la explanada. Una explanada grande, hermano, para poder llegar hasta el mero lugar donde está la supuesta aparecida. Y la gente iba sangrando, hermano, de sus rodillas. Otros llevaban unas imágenes pesadísimas, hermano, sobre sus hombros, que venían caminando de otros estados, con velas o veladoras en la mano, pero la cera les iba quemando y se les veía en la cara así un rictus de dolor, así como sufrientes, ¿no? Pero también uno veía la hipocresía, hermano, de las personas, porque muchos de ellos, hermano, llevaban aquí su cuartito de alcohol en la cintura para irse anestesiando, ¿no? Porque el dolor de rodilla estaba duro. Entonces, ya unos iban borrachos, otros iban fumando, otros iban maldiciendo por todo el camino. Y uno ve pues esa hipocresía, hermano, de las personas. De hecho, la gente que nosotros le dábamos esos tours, ¿no está el hermano Polo acá? Porque él era el guía.
Yo no conocía bien andar en el metro, es bien complicado el DF. Y la misma gente que venía del pueblo y que los llevábamos, eran de lo peor, hermano, adúlteros, borrachos, maldicientes. Unos andaban más bien huyendo porque habían matado a alguien en el pueblo, pero su deseo era ir a ver a la morenita del Tepeyac. Entonces no sé si usted ve la hipocresía. Eso es lo que yo quiero que usted vea. ¿Ok? Y esa es la religión de obras, hermano. Esa es la religión de obras. La religión de obras le enseña a la gente a hacer cosas para ganar su salvación. En el hinduismo, por ejemplo, no sé si usted ha estudiado esta religión, pero hacen cosas locas, hermano, y extremas para poder ganar su salvación. Hay hombres que, por ejemplo, le hacen un voto a alguno de los dioses, porque tienen millones de dioses. El hinduismo, según estudiosos, hermano, adora 300 millones de dioses. Échele cuenta. No, pues a qué horas no te da tiempo de adorar ni a 10, yo creo, en toda tu vida, ¿no? 300 millones. Tú escoges a alguno y entonces, hermano, hacen cosas tan locas como hacerle un pacto a algún dios de quedarse por años parados en un solo pie. Que esta es mi obra, este es mi sacrificio para mi Dios. Un solo pie. Hay gente que se sacan la lengua, se la atraviesan con cuchillos. Hay un dato de uno que su voto fue levantar su mano al cielo y así, y dejarla ahí hasta lo más que aguantara. No, pues resulta que llegó un momento en que se atrofiaron sus músculos y pues ya se le durmió la mano, entonces aguantó un montón de tiempo y las uñas le crecieron 60 centímetros, le estaban colgando. Y esa es su forma de ellos, decir, esta es mi forma, esta es mi obra que yo estoy haciendo para mi Dios, para ganar mi salvación. Hacen cosas extremas, levantar, pincharse la carne, amarrarse una carga y luego arrastrarla. Los libros sagrados del hinduismo enseñan, hermano, que el río Ganges te da salvación. Con que tú peregrines una vez a ese río y te des un baño en ese río, le aseguran a las personas que por el simple hecho de haberte bañado en ese río, pasarás la eternidad en el cielo. Un río, por cierto, asqueroso a más no poder. Y ya va a entender por qué está asqueroso. Está asqueroso porque hay otras sectas dentro del hinduismo que enseñan que si tú te bañas en el río Ganges, por cada cabello que tú dejes en el río Ganges, pasarás 1.000.000 de años en el cielo, por cada cabello. Entonces la tradición es esta: llegan al río Ganges, se desnudan completamente y se rasuran todo el cabello y todo el vello, incluyendo las cejas. Como diciendo, por si me falta 1.000.000 de años, hasta las cejas. Entonces entran las máquinas, hermano, con unos tractores y recogen toneladas de cabello, hermano, y eso son cosas sagradas para el hinduismo. Si ve, la religión por obras, hermano, hace locuras. Por eso es que hay gente que se va de rodillas en esa explanada donde le cuento. Estos, mire, se rasuran todo el cuerpo para ganar su salvación por medio de... Ahora sí que ellos pueden decir, me salvé por un pelito, ¿no? Qué tremendo. El musulmanismo, hermanos, en el Islam se consideran cosas sagradas, hermano, como el ayuno, el famoso Ramadán, la oración. ¿Por qué usted cree que los musulmanes oran tanto? Porque la oración es salvación para ellos. Entre más ores, más salvación tienes, más justo eres. Por eso es que ellos respetan sus horarios, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que nosotros no debíamos orar, pero nosotros no oramos para ser salvos. Usted ya entendió eso, ¿no? Nosotros oramos porque somos salvos y Él es nuestro Padre. Y nosotros amamos pasar tiempo con Él, hablando con Él. ¿Habrá una cosa más rica que orar, hermano? No hay. O no debería de haber, porque Hebreos dice que el Hijo nos dio entrada directa, hermano, al Padre. Cada vez que tú desprecias la oportunidad de orar, estás despreciando a Dios. Porque es una oportunidad gloriosa, hermano. Por eso somos bendecidos en la gracia de tener esa entrada directa ante el Padre, hermano. Yo le insto a que ore más. Y si no disfruta orar, cuando ore, dígale, Señor, quiero disfrutar este tiempo. Pon en mi corazón más temor, más disfrute, más deleite en cada minuto que yo pase de rodillas ante ti. Y quizás empieza con 10 minutos, luego 15, luego 20. Cuando se dé cuenta, usted ni se va a dar cuenta que está orando un montón de tiempo, porque usted está disfrutando la presencia de Dios. Ya no es como una penitencia, es un deleite. Y a todos los hombres les voy a decir algo, hermano. A todos los hombres paren
la oreja. Es nuestro deber como hombres ser los líderes de oración en nuestra casa. Todo hombre debe tomar a su mano de la mano a su mujer y orar con ella juntos. Un matrimonio que ora junto es un matrimonio que permanece unido, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿no? Hay gente que a veces se puede preguntar y decir, ¿qué será lo que está mal entre mi pareja y yo? ¿Por qué será que tenemos tantos desacuerdos? Quizás no es tanto qué está mal entre tu pareja y tú, sino qué está mal entre tú y Dios. Quizás resuelve primero eso, qué está mal entre tú y Dios para que se resuelva automáticamente se va a resolver lo que está mal entre tú y tu pareja. Porque si tú como hombre quieres agradar a Dios y tu mujer como mujer de Dios quiere agradar a Dios, ¿qué lo va a impedir? Arreglemos todos los problemas, porque queremos agradar a Dios. Y el judaísmo, decía yo también, hermano, es lo mismo. Ya no voy a retomar esto porque ya lo hablé. Pero la circuncisión, hermanos, entonces era la razón principal a la que ellos le atribuían la salvación. De hecho, cuando comenzó la iglesia, algunos judíos que se convirtieron al cristianismo quisieron imponer la circuncisión. Dijeron, no, ya son cristianos, tienen que circuncidarse para ser salvos. Y los apóstoles dijeron, no. Por eso se hizo el concilio en Jerusalén, dejaron claramente establecido, no le pidan la circuncisión a los gentiles, porque ellos ya son salvos por Cristo. ¿De dónde dedujeron eso? En el concilio me parece que fue Pedro el que se levantó y dijo, hey, ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Porque cuando Pedro fue llamado por el Señor a irle a predicar a Cornelio, por una revelación, un éxtasis que él tuvo, él llegó a la casa de los gentiles y sin que se circuncidaran, cuando él les predicó el evangelio, dice que todos creyeron y todos fueron bautizados. Entonces Pedro dijo esto en el concilio, ¿cómo le vamos a pedir la circuncisión a alguien que ya están llenos del Espíritu Santo? O sea, si ya son salvos, ¿por qué los vamos a meter ahora a este yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Esa fue la lógica que usaron ahí los apóstoles. Dijeron, es lógico, ellos son hijos de Dios ya. Y vamos a ver unos versos donde dicen eso, y se prohibió la circuncisión a los gentiles. Gálatas 5:3-4. Gálatas 5:3-4. Ya vamos, quiero ver. Gálatas 5:3-4. Y otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Todo aquel que se quiera refugiar en la circuncisión ha caído de la gracia. Prácticamente está anulando la obra de Cristo. Dice, no, Cristo no es suficiente, mejor me voy a circuncidar. ¿Cuál es el problema? Que Pablo está diciendo que una vez que la persona se circuncida, tiene que guardar la ley. ¿Y quién puede? Nadie. Y mire lo que entonces concluyó, Gálatas 5:6, 2 versos más abajo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La salvación es por la fe solamente, la justificación es por la fe solamente. Y entonces pregunta, y volvemos a Romanos y pregunta, ¿cómo es que Abraham fue justificado? ¿Cómo estaba Abraham cuando fue justificado? ¿Estaba circuncidado o incircunciso? Eso es lo que les está preguntando, volviendo a Romanos, vuelva a Romanos donde estábamos. Y entonces viene Pablo y les dice, no, él estaba incircunciso. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que Pablo estaba correcto? Porque la Biblia lo enseña. Lea conmigo Génesis 17, 24 y 25. Génesis 17, 24 y 25, ¿lo encontró? Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne, de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquí hagamos uso de sacar unas cuentas matemáticas. A los 99 años, hermanos, se circuncidó Abraham. ¿Okay? El año que venía, cuando cumplió 100, nació Isaac. Pero Isaac le había sido prometido 25 años antes, obviamente mucho antes de que naciera Ismael. Note que cuando Abraham se circuncida tiene 99 e Ismael tiene 13 años. ¿Pero Abraham ya había sido justificado? Claro que sí, Abraham ya había sido justificado en Génesis, hermano, 15:6. Abraham fue justificado. Si nosotros nos remontamos solamente a quitarle la edad de
Ismael, Abraham había sido justificado unos 14 años antes de que se circuncidara. O sea, él creyó al Señor, fue contado por justicia mínimo 14 años, porque obviamente fue más, pero mínimo, porque estamos usando la edad de Ismael como parámetro para sacar la cuenta. 14 años después entonces que nace Ismael, tiene 13, o más la gestación, casi 14, el hermano es circuncidado. Entonces Pablo explica que fue circuncidado solamente como una señal. Ahí es donde vamos a llegar al verso 11 y 12, que son los últimos dos, hermanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora aquí tenga cuidado con esta lógica, ¿no? Esta lógica que alguien puede usar. Ok, Abraham fue justificado, luego se circuncidó. Nosotros también fuimos justificados, ahora circuncidemos. ¿Tiene lógica? No. No, ¿por qué? Porque la circuncisión, hermano, tenía un propósito de ser una figura de un corazón circuncidado para los gentiles. Tenía un mandato para los descendientes raciales de Abraham. Los descendientes raciales de Abraham se circuncidaban en el prepucio, pero ¿lo salvaba eso? No, lo salvaba la fe. Los creyentes en Cristo, hermanos, se nos circuncida el corazón, ¿ok? Cuando nosotros somos justificados. Entonces, obviamente, esa no es la lógica que nosotros debemos seguir. Y luego vamos a las epístolas y vemos que los apóstoles prohíben la circuncisión a los gentiles. Es más, dice que si tú te circuncidas, has caído de la gracia. Todo gentil. Esa frase de la gracia habéis caído, mucha gente la usa erróneamente para cuando un cristiano pecó. Dicen, hay un hermano que pecó, cayó de la gracia. No, caer de la gracia en Gálatas significa circuncidarse y meterse a la ley y dejar a Cristo. Nosotros los gentiles tenemos prohibido circuncidarnos a menos que sea por cuestiones médicas, que no tiene nada que ver con un ritual religioso. Y todo esto sucedió en la vida de Abraham, siendo, hermanos, un gentil. Abraham no fue judío, siendo un incircunciso, el Señor lo salvó por su fe. ¿Ok? Por su fe. Y para ir cerrando, nada más la parte ahí que dice, para seguir, dice también las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Fíjese que Abraham, hermano, es padre de los judíos racialmente. Escuche, es padre de los judíos racialmente. Todo judío que se circuncida es hijo de Abraham. Pero Abraham también es padre, hermano, de todos los gentiles que creemos en Cristo. Y de todos los judíos que creen en Cristo también. Porque hay judíos circuncidados, nacidos de nuevo, que tienen una doctrina, que entienden que Cristo es Dios. Entonces, yo oigo mucho a Michael Brown, no sé si alguna vez han escuchado a este hombre, que es un judío cristiano nacido de nuevo y tiene una tremenda enseñanza. Pero él confiesa todas las doctrinas cristianas, la Trinidad, la deidad de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, todo lo que nosotros creemos como creyentes. Esos son los verdaderos judíos, dice la Biblia. Esos son los verdaderos hijos de Dios, no solamente los que llevan la circuncisión. Entonces, en un sentido racial, Abraham es el padre de todos los judíos, pero en un sentido espiritual es padre de todos los cristianos, quienes sean, judío o gentil. ¿Ok? Y ambos grupos, entonces, hermano, somos justificados por la fe solamente. ¿Y esa fe, qué fe imita? La fe de Abraham. ¿Qué fe fue? Fue una fe que él tuvo cuando él era un gentil, incircunciso y confió en Dios. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Por eso es que nosotros los creyentes, los cristianos, decimos que tenemos la fe del padre Abraham. ¿Y por qué es tu padre? Porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y yo también. Por eso es nuestro padre. No porque, él está circuncidado y yo también estoy circuncidado. No. Por eso es que en la fe espiritualmente él también es padre de nosotros de esa manera. Vamos a orar.